Bien, creo que ahora sí podemos volver a nuestra materia para avanzar. Bien, decía yo que la fasciolosis es una enfermedad parasitaria que está representada por un parásito conocido como fasciola hepática. La fasciola hepática es un tremátodo, es un gusano plano, al igual que las tenias, pero este es de la clase tremátodos. Este parásito o gusano plano causa la fasciolasis o también llamada distomatosis hepática. Acá voy a mostrarles exactamente de quién se trata. Observen ustedes. Este es el tremátodo, acá pueden observar. Y esta enfermedad también se la conoce como una zoonosis parasitaria, y esta es la fasciola hepática que la produce, que es un tremátodo que puede originar en el ser humano mucha hepatomegalia, quiere decir que invade el hígado, produciendo fiebre, dolor y mucha elevación de los eosinófilos, que son una de las clases de los glóbulos blancos. ¿No es cierto? Los glóbulos blancos son de 5 clases, para que recuerden ustedes. Los polimorfonucleares, conocidos también con el nombre de segmentados o neutrófilos. Tenemos los linfocitos, tenemos los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Son 5. Pues los eosinófilos son los que se elevan en el caso de los parásitos, produciendo gran cantidad de inflamación y eosinofilia. Podemos decir también que este parásito tiene muchas características. Dentro de las características más importantes que posee está, por ejemplo, que pertenece el parásito a una clase tremátodo, les he dicho ya, y el género sería fasciola y la especie sería hepática. Además de estas características, su morfología del parásito, si ustedes observan, tiene una morfología que se parece es plano el parásito. Parece, ¿qué cosa, chicos? Una hoja, si lo miran ustedes. Parece una hoja. El tamaño que tiene puede ser de 2 a 3 centímetros. Tiene esta forma de hoja y presenta un cono. Este es el cono cefálico, miren. Acá tiene un cono como si fuera la cabeza y unos hombros muy característicos del género. El tamaño es de 2 a 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. ¿Cuál será el hábitat, el color? Primero hablaremos del color que ustedes lo están observando acá. El color tiene de un color marrón grisáceo. Sus estructuras claves de este parásito, si se ponen acá en esta otra diapositiva, perdón, en este otro dibujo, acá van a ver que alrededor de la boca presenta una ventosa oral. Anoten todo lo que hablo, por favor. Tiene una ventosa oral alrededor de la boca. ¿Para qué le sirve? Para fijarse a las estructuras donde va a parasitar. Y además posee otra ventosa acá, ventral, también para fijarse. O sea, tiene 2 ventosas. Una a nivel de la boca, aquí en la cavidad oral, y otra ventral, que le sirve para fijarse. El sistema digestivo está ramificado al interior acá, sin ano, no tiene ano, pero sí tiene un aparato reproductor hermafrodita. Quiere decir que tiene los 2 géneros. Ahora bien, en el hábitat, esta fasciola va a secretar, o sea, si parasita, por ejemplo, el hígado, va a secretar en forma constante sustancias líticas y también sustancias anticoagulantes. Además, se alimenta de restos de células, de sangre. La fasciola hepática ya les he dicho que es hermafrodita porque tiene los 2, ¿no es cierto? Los 2 aparatos reproductores.
es hermafrodita. En su hábitat natural puede existir copulación entre dos individuos cuando existen más o dos, o puede haber autocopulación cuando se trata solo de un parásito. Tiene esa particularidad fasciola hepática. Además, los huevos en su ciclo biológico que produce son expulsados por las heces del huésped y son operculados, miden en un promedio de 145 o 140 por 75, más o menos, milimicras. Y estos huevos generalmente caen en agua dulce y allá donde pueden existir caracoles pulmonados de la familia de los limneidos. Y este parásito, si cae los huevos en la perdón, en el agua, en el medio acuático, van a liberar un miracidio y va a infectar justamente a estos caracoles de la clase de los Limnaea. ¿No es cierto? Aquí está. Limneidae. Muy bien. Entonces eso tienen que saber, que cuando los huevos caen en el agua, liberan un miracidio que infecta al caracol, que está presente en el agua. En el caracol, ahora escuchen bien, existe pues, vamos a pasar a la siguiente gráfica, donde voy a mostrarles todo esto. Miren ustedes, acá está. Todo el ciclo vital o ciclo de vida de fasciola hepática. Los huevos hemos dicho que salen de las heces del huésped definitivo. ¿Quiénes son los huéspedes definitivos? Los huéspedes definitivos pueden ser las vacas, pueden ser las ovejas, puede ser también el ser humano si consume este tipo de agua con los huevos. Entonces, una vez que estos huevos salen en las heces de estos animales, inclusive del hombre, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a ser expulsados al agua, por un lado. Si van al agua, por eso tenemos aquí la fase 2, 1A, B, son operculados, se encuentran presentes en las heces, y luego estos huevos van a ir a pasar al caracol, porque el caracol va a estar en el agua. Y en el caracol va a haber una metamorfosis. Mire, va a pasar de ser un huevito así a B, al estadio B, hasta finalmente el estadio C. ¿Qué se van a llamar en estos estadios? Después de huevo se va a llamar redia, este otro tipo alargadito, se llama redia. Sale y se va a enquistar estas redias, se van a enquistar y van a formar metacercarias. ¿Y dónde se van a enquistar y van a formar a estas metacercarias de clase 4 que ya observamos acá? Una vez que sale del agua, va a ir a buscar plantas acuáticas. Y en las plantas acuáticas, por ejemplo, en las sequias puede pasar todo esto. ¿Qué tenemos en las plantas acuáticas? Tenemos berros, ¿no es cierto? Tenemos plantas acuáticas que inclusive se comen. Tenemos los berros, acá en Bolivia tenemos la famosa lulucha. No sé si algunos de ustedes ha tomado alguna vez una sopa de lulucha, que es una alga que crece justamente en esos lugares. Pero si no han comido lulucha, por lo menos habrán comido berros. Entonces, en los berros, las cercarias, estas cercarias, se van a enquistar sobre estas plantas acuáticas y van a formar metacercarias, estas, que va a ser la fase infectante. Como metacercarias, entonces, el huésped definitivo, así de esta manera, las va a ingerir estos vegetales contaminados y van a llegar a su intestino del huésped, donde se van a enquistar nuevamente, van a migrar por la pared en el huésped definitivo, por la pared intestinal, van a atravesar el peritoneo y van a llegar al hígado
aprovechando los conductos biliares, donde van a madurar. Entonces, estos huevos que estaban en la agua dulce embrionan en una cantidad de 9 a 21 días, allá eclosionan, forman el miracidio va a nadar por 24 horas y luego va a penetrar y va a desarrollar a esporocisto. Luego va a estar en la zona periesofágica del caracol y este esporocisto va a producir va a pasar a estos estadios que se conocen como redias. Las redias van a dar lugar, ¿qué hemos dicho, chicos? Van a dar lugar a las cercarias, a las metacercarias. Y como metacercarias, estas redias madres van a dar lugar a redias hijas y a su vez estas redias hijas van a ir a parasitar las plantas acuáticas, como los berros. Las redias tienen un cuerpo redondeado que puede medir hasta desde 28 hasta 320 micras. Luego salen por el poro radial de la puesta y son eliminadas al agua. Entonces, el huésped definitivo, que puede ser el ser humano o pueden ser los animales, van a consumir o estas plantas o el agua que está contaminada con estas redias, con estas metacercarias, y obviamente va a producirse la patogenia, la patogénesis o manifestaciones patológicas del ciclo de vida de las cercarias. Entonces, las cercarias, ya saben ustedes que pueden nadar más de 1 hora hasta encontrar un soporte sólido en esas plantas o hojas, ¿no es cierto? Una vez que las contactan a las plantas, van a desprender la cola y se van a enquistar y se van a quedar adheridas gracias a una especie de barniz que secretan. Luego, estas metacercarias van a pasar a originarse y a ingresar o infectar al huésped definitivo, que puede ser el hombre o los animales. Con la injerencia o al ser ingeridas por el vegetal o por el agua de la bebida. Y luego, una vez que ingresa a sus huéspedes, va ¿a dónde? Al intestino. Y en el intestino se va a desenquistar, va a acceder a la cavidad abdominal, va a atravesar el peritoneo y va a alcanzar el hígado. Hasta los 6 días de la infección, entonces van a penetrar en el hígado y van a migrar por el parénquima hepático. Allá van a permanecer 5 a 6 semanas hasta poder arribar a un conducto hepático biliar, dentro del cual van a alcanzar la madurez sexual. Cuando las encontramos a estas cercarias, muchas veces a esta fasciola hepática, muchas veces es de forma accidental. Por ejemplo, cuando están realizando una endoscopía y están observando el hígado, es cuando ellas se ven como bailarinas. Las llaman a estos tremátodos a veces bailarinas, esto les hablo yo, porque así es como relatan los gastroenterólogos que realizan las endoscopías, porque son parásitos que se mueven constantemente con ese movimiento ondulatorio, ¿no es cierto? Como bailarinas. El periodo de prepatencia, entonces, para sus manifestaciones clínicas o su patogenia, está dividido en fases. ¿Cuántas fases tenemos? 2 fases. Anoten bien esto, por favor. Estos periodos de infección se van a clasificar en 3 fases. Una que se llama aguda o fase invasiva. También la llaman fase migratoria. En esta fase, otra que se va a llamar fase latente y otra que se va a llamar fase obstructiva. La fase aguda o invasiva se va a producir en el peritoneo.
va a durar entre 1 y 9 semanas. Anoten, por favor, los detalles que no estuviesen acá. La fase aguda va a durar de 1 a 9 semanas, durante la cual estas adolescarias que se llaman van a migrar por la pared intestinal, por el peritoneo y van a seguir desplazándose por el parénquima hepático. Y a este nivel van a producir necrosis del hígado, van a producir hemorragias, inflamaciones al interior, porque están destruyendo mecánicamente el tejido hepático y el peritoneo. Y también entonces estas manifestaciones como las necrosis, va a haber reacciones alérgicas, tóxicas, fiebre, dolor, alteraciones gastrointestinales. Sobre todo el dolor se va a producir a nivel del abdomen en el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho. Y ahí va a presentarse la hepatomegalia. El hígado va a empezar a crecer. Y va a haber, con las reacciones alérgicas, mucha liberación de eosinófilos. Eosinófilos. Esos glóbulos blancos que he mencionado al principio. Bien. En la segunda fase, que es conocida como latente, en muchas otras bibliografías la conocen también como crónica, ¿qué va a pasar? Tenemos que en esta fase latente o crónica, ya este parásito puede estar inclusive meses o años, por eso se dice fase crónica. Y se define a esta fase crónica no solo por la cantidad de años que puede estar allá, sino como un periodo entre la entrada de los parásitos a los conductos biliares y el inicio de que vuelvan a oviponerse, quiere decir a poner huevos. Existe una gran proporción de casos que están los pacientes en fase crónica y no se dan cuenta, porque las manifestaciones en la fase de estado crónica o biliar, que puede ser durante meses o años, los parásitos adultos ya están en las vías biliares y muchas veces están problemas de colangitis, hiperplasia, fibrosis, obstrucción del hígado. Y obviamente hay síntomas también, como el dolor abdominal o como también la ictericia. El paciente se tiñe de color amarillo y ahí se presentan las alteraciones digestivas. Muchas veces el paciente, como está teniendo, dice, tengo que ir a ver qué está pasando, me estoy tiñendo. Y entonces acude al médico, a un gastroenterólogo, y obviamente le realizan una endoscopía para ver qué está pasando. Pero hasta mientras, el paciente ya ha pasado a la tercera fase, la fase de estado o la fase obstructiva, donde ya las alteraciones son cada vez mayores. Hay cólicos biliares, dolor en el epigastrio, intolerancia a los alimentos grasos. No puede comer nada que tenga grasa, porque le sobrevienen las náuseas, el prurito generalizado, hay un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho con irradiación hacia el hombro del mismo lado. El paciente sufre fiebre, sudoración por las noches, el hígado va creciendo, hay pérdida de peso y obviamente la eosinofilia es marcada. Esa sería la patología de las 3 fases. Bien, ahora una vez que tenemos ya identificado, muchas veces podemos realizar el diagnóstico de este tipo de parásitos detectando los huevos en las heces fecales, en exámenes coproparasitológicos, solo en la fase crónica. Entonces, así es como se observan los huevos en la fase crónica. Pero por lo general, esto casi no es. Tenemos que ser verdaderos. Se observan más que nada, o se sabe que tenemos parasitosis por fasciola de manera accidental cuando se realiza una ecografía
una endoscopía o una tomografía computarizada. Allí podemos ver al parásito y a veces en forma accidental. Cuando estamos realizando la endoscopía, estamos viendo a estos gusanos, a estos tremátodos que parecen bailarinas con estos sus cuerpos en el hígado. Bien, entonces el diagnóstico se realiza por endoscopía, por tomografía computarizada, por imágenes con la ecografía o también hoy en día, como esto no es tan simple, por la técnica serológica de ELISA. ELISA, enzimo inmunoensayo, o ELISA, ¿no es cierto? Desde el advenimiento de anticuerpos monoclonales, tenemos nosotros muchos métodos de diagnóstico que podemos identificar parásitos a los antígenos con ELISA, porque tenemos el anticuerpo. Y eso es el boom de los laboratorios. ¿Cuál será el tratamiento? ¿Cómo será el tratamiento de esta patología? El tratamiento de esta patología es el triclavendazol. El triclavendazol para uso humano es lo que es el fármaco de elección. Se conoce con el nombre común de Egaten. Egaten. En la actualidad, esto es lo que se administra para tratar fasciola hepática. En la actualidad también se están evaluando otros fármacos que pueden constituirse en medicamentos alternativos. Entre ellos pueden estar la nitoxoxanida y el MIR. Bien. Prevención. Creo que acá no tengo la prevención, pero tengo que hablar un poquito sobre la prevención. No, no tengo. Anoten, por favor. Anoten. Tomen apuntes. Prevención. ¿Cómo nos vamos a prevenir de esto? Evitar el consumo de vegetales acuáticos, como ser las algas, los berros, cuando están crudos y sabemos que puedan venir de aguas contaminadas. Sí, podemos comer estos vegetales, pero bien cocidos. Otra forma de controlar tendría que ser el control sanitario del ganado, porque como han visto que puede parasitar a ovejas, a vacas, etcétera, etcétera, habría que hacerle también un control sanitario al ganado, desparasitar este ganado en zonas endémicas y también mejorar el sistema de drenaje, ¿no es cierto?, para evitar que estos ganados tomen aguas en sitios o en sequías donde proliferan los caracoles intermediarios. Bien, preguntas, muchachos. Avanzaremos un parásito más porque estamos muy retrasados y después preguntamos todo. Vamos a avanzar el día de hoy, a ver. ¿Qué vamos a avanzar?
Bien, ahora vamos a hablar de este otro segundo parásito que es conocido como filarias. ¿Quiénes son las filarias? Las filarias son un grupo de parásitos que generalmente existen en sitios como, por ejemplo, donde existe mucha agua. Son nemátodos, las filarias. Nemátodos, ya no son tremátodos. Estos no son gusanos planos. Son también conocidos como nemátodos o gusanos redondos. Y estos parásitos, por lo general, son transmitidos por mosquitos o por insectos hematófagos que chupan sangre. Y el conjunto de enfermedades que causan se conocen como filariasis. Las enfermedades que causan o producen estas filarias se conocen como filariasis. Vamos a ir a la clasificación de estas filarias. Estas filarias se clasifican o pertenecen al filum Nemátodo, a la clase Rhabditea o excluida, perdón, ha desaparecido. A ver. Vamos a dejar pasar a estas personas. Aunque ya la... Bien. Vamos a volver a las filarias. Perdón, un segundito. Algo no hemos hecho bien acá. Bien, estábamos hablando de la clasificación de las filarias. Entonces habíamos visto que estas filarias que eran transmitidas por mosquitos y que eran nemátodos, están en esta clase, en este filum nemátodo, en la clase Rhabditea, en el orden Espirurida, y la familia Filaroidea. El género, hay muchas filarias. Pueden haber varios géneros, como Wuchereria, con la especie Bancrofti, que es la que vamos a estudiar. Tenemos el género Onchocerca, tenemos el género Brugía, el género Loa, el género Manzonella y el género Dirofilarias. Como pueden observar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 géneros que se agrupan estas filarias. Pero de estos, uno de los más importantes es el Wuchereria bancrofti, que es el que va a causar la filariasis linfática, conocida también como elefantiasis. Luego, el género Brugía, con Brugía loyi, Brugía malayi, Brugía timori, también produce filariasis linfática o también produce elefantiasis. El onchocerca, este género onchocerca, que está también en letras mayúsculas, porque son los más importantes de todas las especies, puede producir ceguera en los ojos. El oaloa puede producir también un gusano ocular africano y Manzonella, que puede producir también otras patologías. Pero los más importantes son las especies Wuchereria bancrofti y Onchocerca volvulus.
Vamos a estudiar, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver luego el ciclo biológico básico. Ya les hemos dicho que estos gusanos que estos gusanos son transmitidos y requieren un huésped intermediario. El huésped intermediario son los mosquitos y también pueden ser algunos artrópodos. ¿Qué hace el huésped intermediario? Deposita una microfilaria, que es la etapa infecciosa para el ser humano, en la piel del huésped, al picarlo. Y estos que son parásitos de vertebrados, porque los mosquitos no solo pican a los seres humanos, pueden picar a los vertebrados, a todos los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, pero no pican a los peces. Eso también tienen que saber. Bien, en el vector, en estos mosquitos, las microfilarias se van a desarrollar hasta larvas infectantes. Y los patógenos más importantes del ser humano, acá ya están las especies que me interesa que ustedes aprendan y estudien, son Wuchereria bancrofti, esta que les estoy señalando, que es el agente causal de la elefantiasis o filariasis linfática, y Onchocerca volvulus, que produce ceguera a nivel de los ojos. También infectan a los seres humanos Brugia malayi, Brugia timori, Loa loa, etc. Acá tenemos, en la siguiente diapositiva, una imagen de Onchocerca volvulus. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el Onchocerca volvulus y cuáles son sus características. El Onchocerca, la enfermedad se va a conocer como onchocercasis o onchocercosis. Es una enfermedad parasitaria. Les decía yo, ¿qué es lo que primero afecta? La piel de los ojos, produciendo ceguera irreversible. Hay muchas manifestaciones sistémicas y cambios, inclusive psicológicos, en una persona que se queda ciega, ¿no es cierto? Bien, entonces, las hembras, como son formas larvarias que circulan en la sangre o en la piel, donde pican los mosquitos, pueden medir de 20 a 70 centímetros por 270 a 400 milimicras. Los machos son mucho más pequeños. Miden de 5 a 6 centímetros por 130 a 210 milimicras, formando nódulos subcutáneos. Porque en el ser humano, las larvas van a migrar a tejidos específicos, linfáticos, piel, tejido subcutáneo. Van a madurar hasta gusanos adultos. Los gusanos adultos ya se van a llamar microfilarias, MF. Y estas microfilarias ya tienen dimensiones en milimicras, de 150 a 287 milimicras de largo. Y estas, aquí está la imagen, miren, son así, parecen hilos. Estas microfilarias se pueden distribuir desde los nódulos a la piel. Eso también es importante. Estas microfilarias tienen la característica de afectar y formar la enfermedad o de producir la enfermedad conocida como oncocercosis. ¿Qué otras características son importantes a las microfilarias? Entre sus características de transmisión, estos gusanos, estos insectos hematófagos, que son los que transmiten a esta familia de filarias, también son hematófagos, chupan sangre y se conocen como la familia simúlidos. Simúlidos, eso también tienen que saber.
Entonces, estos son los mosquitos y artrópodos que pueden llevar o transmitir estas enfermedades. ¿Dónde se encuentran los simúlidos? Tienen una importancia vital el que se ubiquen muchas veces o estén presentes en sitios que tengan caídas de agua rápida, como cascadas, chorros, etc. La enfermedad se distribuye alrededor también de los ríos grandes del África y de la América tropical. O sea, no es que nosotros no tenemos filarias, tenemos en todo nuestro trópico tenemos filarias. En Centroamérica existe filariasis, en el África existe, en Sudamérica existe filariasis. Entonces, todos estos, aquí miren cómo están picando estos simúlidos. Ahora bien, estos simúlidos también podemos decir nosotros de estos mosquitos que van a picar. Tienen características y hay que reconocer que tienen una información genética, estos simúlidos. Y muchas veces pican y atacan las células y transmiten la genética de estos parásitos en forma nuclear, mitocondrial, muchas veces de riqueza endobiótica o endosimbiótica y Wolbach. Vamos a ver el ciclo biológico de las filarias. El básico, acá tenemos, miren ustedes, el ciclo biológico pasa. El simúlido, el mosquito que va a picar, va a ingerir sangre y va a inocular las larvas T3, L3. Va a ingresar este simúlido, va a ingresar a los tejidos, va a picar en el ser humano los tejidos y se va a introducir a los tejidos subcutáneos. Y allí va a producir estadios. En los tejidos subcutáneos se van a llegar a desarrollar las larvas, estas larvas que están viendo ustedes. Se van a llegar a convertir hasta en adultos que van a poder diferenciarse, adultos hembras y adultos machos. L3, el vector, este mismo vector, puede picar a otras personas y seguir inoculando larvas L3. Así es el ciclo vital. Una vez que pica al ser humano en la piel, ¿qué hacen las larvas? Van a migrar estas larvas hacia tejidos específicos. Pueden ser tejidos linfáticos, por donde ustedes saben que la linfa se distribuye por todo el organismo, al pie, a los brazos, a las manos, generalmente pican los hombros y maduran hasta gusanos adultos. Luego, estos gusanos adultos que van a madurar van a llegar justamente a reproducirse en estos sitios y van a producir microfilarias que pueden inclusive volver y reiniciar el ciclo. Ahí podemos hablar de la filariasis linfática. Cuando hablamos de Wuchereria bancrofti, tenemos que reconocer que Wuchereria bancrofti, por ejemplo, va a causar la elefantiasis, porque los adultos se van a localizar en los vasos linfáticos y va a haber una inflamación crónica. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han observado personas que tienen brazos demasiado grandes o como inflados, o pies o piernas, es porque sufren de filariasis, porque hay linfaedema que se llama, se retiene la linfa y se produce la elefantiasis. A esto se conoce como elefantiasis porque ya no parece el brazo de un ser humano, sino de un elefante, por tan grande que puede crecerle. Si le pica en la nariz, puede llegar a crecerle la nariz. Si le pica en la oreja, la oreja. Si le pica el brazo, el brazo. Si le pica la pierna, en la pierna, el pie crece enormemente. Y muchas veces también existen en los libros imágenes
con estas manifestaciones clínicas y tenemos también allá, ya sea que están formando la onchocercosis generalizada, esa que va a los ojos, o onchocercosis hiperreactiva. Si hablamos de las manifestaciones clínicas, ¿por qué? Porque hay una incapacidad para poder eliminar estas microfilarias. El organismo y las defensas que contamos no pueden eliminar a estas microfilarias porque además son muchísimas y van a producir los síntomas específicos iniciales o mecanismos patogénicos. ¿Por qué? Porque las filarias van a llegar ¿a qué va a pasar? Van a producir la elefantiasis o la oncocercosis. Si nos pica uno que está transmitiendo Wuchereria bancroftii, se va a producir elefantiasis. Y si me pica uno cerca de los ojos, y va a ser de la especie de onchocerca volvulus, se me va a producir el linfedema, pero en los ojos. Y esto produce ceguera. Y esa ceguera va a estar acompañada de procesos inflamatorios, de respuesta inmune, dependiente de la cepa del parásito. A veces también nos puede picar una filaria que transmita la Rickettsia wolbachia. Y esta también es imposible de desarrollar. Entonces, si nosotros vamos y decimos, ay, no sé cuántas veces estoy duplicando aquí la pantalla. Vamos a ver esto. Hacer crecer la imagen para que puedan observar. En ambos casos, anoten por favor. Vamos a ver los síntomas. Si pican en los ojos, ya les he dicho. Vamos a tener el linfedema con síntomas iniciales. Va a haber una especie de fiebre, adenopatías y mucho dolor a nivel del ojo. Y lo último que va a producir es la irritación, el prurito, el edema, inclusive la fiebre. Y finalmente producirá la ceguera a nivel de los ojos. Si pica en los brazos, ¿qué va a pasar? Van a existir algunas transformaciones en la piel y se va a denominar, miren, son como manchas en la piel, piel de leopardo, por el aspecto que tiene. Por lo general, estas filarias se tratan, tienen un tratamiento que es en base a están mal mis diapositivas y no estoy pudiendo. A ver. Ahí está mejor. Acá en los ojos, observen ustedes, y en la piel. Miren acá. Acá es donde afectan y obviamente se produce la ceguera. Y las manifestaciones linfáticas a nivel de la piel, queda la piel toda manchada, parece el cuerpo de un leopardo, por eso llaman manchas de leopardo. Luego tenemos que en estos niveles la respuesta inmune que debiera darse
porque nuestros linfocitos T helper, los linfocitos T que son de defensa, las interleuquinas que comunican a otras células para que nos defiendan, los sistemas que amplifican la respuesta inmune, como el interferón, el factor de necrosis tumoral y el factor de crecimiento, son inefectivos. Desgraciadamente, son inefectivos. Entonces, no hay una buena respuesta. Y obviamente, estos mosquitos o denominados simúlidos, que son abundantes en época lluviosa, forman pues este tipo de lesiones. ¿Cómo podríamos evadir nosotros a estos parásitos? Ya que la respuesta inmune no funciona y no afecta, tenemos que tratar de inmunosuprimir. Y el diagnóstico para esto es que hay que tener más o menos en este tipo de personas, hay que ver, primero averiguar qué tiempo han permanecido en estos sitios, en estas zonas donde había abundante agua, cascadas, etcétera, etcétera. Si es mayor a 6 meses, hay mucha eosinofilia, hay muchas lesiones cutáneas. Ya se presentan manifestaciones en los ojos y en los nódulos en el adulto mayor cuando ya están las microfilarias. Ahora, las microfilarias también pueden diagnosticarse en el laboratorio. Hay una prueba que se conoce como la prueba de Mazzotti. La prueba de Mazzotti que utiliza la dietilcarbamazina. Con 50, la prueba de Mazzotti utiliza la dietilcarbamazina, que es eficaz contra las filarias. Eficaz contra las filarias. Se conoce también como DEC, a la dietilcarbamazina. Produce una reacción alérgica, pero es muy eficaz. Puede actuar sobre Buchereria, puede actuar sobre Onchocerca, puede actuar sobre Brugía y sobre las otras especies de filaria. Produce mucha reacción alérgica cuando se administra, pero eso llega a desaparecer en 4 a 5 días. El diagnóstico parasitológico o parasitoscópico directo se realiza por dermatólogos especializados que llevan a cabo una biopsia de la piel que está infectada por la microfilaria y también del nódulo en los adultos. Perdón. Para esto utilizan lámparas, los dermatólogos, que se conocen como lámparas de hendidura. Eso por parte del diagnóstico parasitoscópico o médico. Pero nosotros, ¿qué tenemos en el laboratorio normal? Tenemos las técnicas de PCR y de ELISA, mediante las cuales podemos detectar la inmunoglobulina G4. También en el diagnóstico en otros países que son ampliamente afectados por estas filarias, por ejemplo, México, Guatemala, los médicos ya saben buscar nódulos en la cabeza o en la cintura o en la escápula de los hombros. En África, en Sudamérica, la cintura pélvica y los miembros inferiores. En Sudamérica, lo que vemos crecido son brazos y piernas. Bien, el tratamiento, además de la dietilcarbamazina, tenemos la suramina, anoten por favor. Inclusive en algunos sitios también se trata con ivermectina, que es también una microfilaricida. Aumenten aquí no solo la dietilcarbamazina, que es la que produce las reacciones alérgicas, sino también la ivermectina y la suramina. Y obviamente, cuando vemos que
el órgano o la piel está comenzando a crecer o una nariz, etcétera, tenemos que acudir rápidamente al médico. ¿Para qué? Porque hay que tratar hay que manejar el linfoedema. El linfoedema con mucha higiene, con mucha fisioterapia, para que no sobrevengan infecciones secundarias. O sea, si un brazo comienza a crecer, hay que prestarle mayor atención una vez que se ha dado la enfermedad. Hay que hacer muchas medidas de prevención, además del tratamiento, ya les he dicho, con ivermectina, con desaciclinas, todas estas cosas. Hay que hacer medidas de prevención, ya que son muchos los países afectados por estas. 18 millones de personas se cree que existen en el mundo en 35 países afectados y existen hasta 336,000 personas o individuos ciegos en Colombia, en Venezuela, en el Brasil, en el Ecuador. Existe mucho más que en nuestro trópico. Acá está, miren, la elefantiasis en esta imagen. ¿Dónde tiene? El escroto. Miren las bolsas genitales, el escroto como que pueden tener. Miren los brazos, la elefantiasis. A esto me refiero. Puede tomar los brazos, el linfedema, que se conoce como elefantiasis, o sitios específicos como el escroto. Van a tener este tipo de imágenes cuando observen en el libro, por ejemplo, también. Miren ahí está. Entonces, si volvemos a rescatar y tenemos que prevenir en estos sitios el uso de ¿qué? De mosquiteros. Hay que usar siempre mosquiteros cuando estamos en estos lugares. Repelentes. Hay que utilizar control vectorial. Tienen que haber programas masivos de desparasitación en áreas endémicas donde abundan estos simúlidos y hay que evitar exponerse en horarios en que estos mosquitos, estos vectores están con alta actividad, sobre todo en las mañanitas y en las noches, ¿no es cierto? En el atardecer, porque si no penetran estos nemátodos y obviamente producen todo tipo de estas enfermedades que hemos visto. Aquí vamos a quedar, estimados estudiantes, esperando que me hayan comprendido. Ahora sí, podemos pasar a realizar las preguntas de los dos temas. ¿Qué cosa no han entendido? Doctora, buenos días. Pamela, dígame. Doctorita, yo quería preguntar respecto al diagnóstico para la fasciola hepática. Dijo que podíamos hacer lo que es la técnica serológica de ELISA, también que se puede detectar accidentalmente o algo así por una endoscopia. Claro. Empezó a mencionarlas. Me gustaría que lo volviese a repetir, por favor. Claro que sí. Generalmente les he dicho que la fasciolasis se descubre de manera accidental, porque como produce manifestación a nivel del hígado, las personas, cuando el hígado aumenta de tamaño, tienen mucho dolor a ese nivel y entonces acuden a los médicos. Y los médicos, a los gastroenterólogos, lo primero que hacen es tomar radiografías, ecografías en este caso, ¿no es cierto?, de todo el hígado, el estómago, etcétera, etcétera. Y de ese modo se descubre, o mientras están haciendo una endoscopía o una RCP. La RCP es un procedimiento que hacen los gastros por las vías biliares. Allí están estos gusanos, estos tremátodos, porque este es un tremátodo, es un gusano plano con forma de hoja. Se encuentran como bailarinas. Pero nosotros no podemos ver esto, solo verá el médico. A veces también nos extraen al gusano. En el laboratorio del gastro, la pena es que yo no puedo llevar a la facultad. Sacaron una fasciola destruida, casi destruida, pero se notaba. Y me dicen ellos, cuando las observamos, están como bailarinas. Por eso que en muchas literaturas las señalan como bailarinas.
Como no podemos ver, tenemos que acudir a los métodos en sangre. Entonces, métodos en sangre podemos llevar a cabo con la técnica de ELISA. La técnica de ELISA, ¿qué nos provee? ¿Qué trae? Son kits que hay que adquirir del comercio que traen anticuerpos monoclonales. Y en la sangre, si estamos parasitados por este tremátodo, por la fasciola hepática, vamos a tener antígenos, vamos a producir antígenos. Los antígenos, perdón muchachos, se van a unir con los anticuerpos y nos van a dar cambios de coloración que pueden ser medidos con el lector de ELISA. ¿Me entiende, Pamela? Entonces, esta es la única forma que tenemos para diagnosticar nosotros los métodos serológicos o los métodos de la resonancia magnética, las tomografías computarizadas, esas para poder ver estos parásitos. Muy rara vez se pueden observar los huevos alargados en las heces. Solamente hemos dicho cuando estamos en estadio crónico. Rara vez. No es frecuente el hallar en un método en heces fecales. No es frecuente. Bien. No sé si he contestado su pregunta. Sí, doctora, está bien. Muchas gracias. Bien. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, aquí vamos a quedar, estimados estudiantes. La siguiente semana esperemos no tener problemas con el jueves, porque como es a las 10:30 la clase, es a la hora en que más cosas a veces uno tiene que hacer. Bueno, mil disculpas. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ya? Hasta luego.